Y pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un excelente tutorial y a un mega y super aporte informático, porque sin duda déjame decirte que te ha llegado a suceder que tienes lo que es un archivo WinRAR, lo has protegido, no sabes cuál es la contraseña, la has extraviado, quieres decomprimir ese archivo que has obtenido de cualquier canal, en cualquier descripción, y que básicamente pues quieres descomprimir tu juego favorito, no sabes cuál es la contraseña, has olvidado la página ahí. Así es que ¿cuál es la mejor alternativa para poder realizar esto? Una herramienta totalmente práctica para poder descifrar contraseñas de archivos WinRAR. Ya lo estás viendo ahí tal cual, es PassFast para RAR, una herramienta totalmente práctica para poder recuperar, una herramienta de recuperación muy avanzada de contraseña. Utiliza lo que es el GPU a velocidad totalmente extraordinaria para poder realizar estos requisitos mínimos. Aquí tal cual te los despliega: GPU, RAM, sistemas operativos totalmente compatibles con Windows 10, 8.1, 8.7, y prácticamente no pesa absolutamente nada. 3 pasos para poder recuperar las contraseñas de archivos WinRAR. Y básicamente vamos allá directamente. Los enlaces, ya como sabes, siempre te los destaco abajo en la descripción. PassFast for RAR, aquí lo tenemos. Para efectos de este video quiero que observes que tengo lo que es aquí un archivo WinRAR, máximos archivos, que básicamente es una imagen y un notas, me parece, que está prácticamente protegido. Si yo le doy aquí, pues mira, me pide una contraseña. Vamos a ver si lo puede descifrar lo que es PassFast para RAR. Obviamente ya le puedes una contraseña que es AUU, pero por ejemplo si llámese que por ejemplo los caracteres son demasiados, pues este programa va a demorar un poco más. Ahora bien, en parte de la interfaz tenemos lo que es el ataque de diccionario, buscar directamente a partir de un diccionario creado. Esto ya lo estaremos realizando más adelante. Y mira, esto es a partir directamente desde el diccionario con el cual cuenta ya el programa, o si no, por medio de un diccionario que elaboremos en Nota. El otro es el ataque de fuerza bruta con máscara, que la puedes personalizar los números, los caracteres directamente a la longitud mínima, la longitud máxima, la configuración de las letras minúsculas, mayúsculas, los números, los símbolos. Aquí puedes personalizar todo en el caso de que ya tengas un índice del cual vas a partir, o la configuración de afijos, especificar un prefijo o un sufijo acá, tal cual aquí lo puedes establecer. En el caso de que, como he dicho, ya tengas unos indicios de cuál podría ser la contraseña, entonces aquí lo estableces. Y lo que es la fuerza bruta, probar con todas las combinaciones posibles, que esto sí lleva alrededor de un día, 3 días, inclusive hasta 5 días, pero obviamente no te preocupes porque ya tiene la aceleración GPU que mejora el descifrado con una aceleración máxima para poder obtener las contraseñas. En este caso vamos a darle aquí el ataque de fuerza bruta con máscara. Le voy a dar aquí en empezar, pero antes debo de seleccionar, claro que sí, lo que es el archivo. Vamos allá, archivo de notas. Mira, vamos a seleccionar este mejor, el máximo archivo, porque el otro lo vamos a dejar para la siguiente explicación. Vamos a darle aquí en empezar, y aquí comienza a realizar esta comprobación. Empieza a verificar la contraseña, las contraseñas verificadas, la velocidad de la búsqueda, el tiempo transcurrido, y vamos a esperar un poco a que me empiece a descifrar lo que es la contraseña. Ya lo sabes, los enlaces van a estar abajo en la descripción, y obviamente va a depender de cuántos archivos contenga lo que es el WinRAR, qué tan grande sea esto, la longitud máxima de la contraseña. Va a demorar demasiado, así es que únicamente no te me desesperes. Ya lo estamos viendo ahí tal cual. Felicidades, la contraseña se ha encontrado, y mira, puedes descifrar tu archivo ahora, AUU, y simplemente copiamos acá. Podemos darle aquí en cerrar, vamos allá, vamos a darle aquí extraer aquí, y vamos a escribir lo que es la contraseña. Si le damos aquí, vamos a darle en aceptar. Y claro que sí, ya de este modo simplemente vamos a recargar acá, porque yo tengo un problema acá. Vamos a esperar acá, recargamos ahí y ya lo podemos obtener. Son estos 3 archivos que estaban comprimidos en este WinRAR, así es que de esta manera ya podemos descifrarlo de manera totalmente correcta. ¿Y qué pasa? Ojo, con el ataque, por ejemplo, del diccionario, que yo por ejemplo tengo este archivo, este WinRAR, que básicamente tiene una contraseña, pero yo ya he elaborado lo que es un diccionario. Si ya tienes indicios y apuestas a más o menos a cuál podría ser la contraseña, pero no te da ahí directamente, anotas directamente un montonal ahí, directamente lo anotas. Lo puedes probar, claro que sí, aquí con el programa, obviamente, pero para que lo haga más rápido el proceso, porque seguramente habrá personas que digan, oye, si ya sé un indicio de los diccionarios, pues simplemente lo pruebo únicamente cuando le estoy dando aquí, pero es demasiado pesado probar con una, probar con otra. ¿Por qué no realizarlo por medio del programa y directamente seleccionar lo que es
el archivo. Vamos allá, vamos a seleccionar este archivo, selecciono lo que es el notas que quiero agregar, que básicamente es este diccionario. Le doy aquí en aceptar y le doy aquí en empezar, y mira, pues obviamente ya lo tiene ahí. La contraseña es Windows 10 y de esta manera ya lo he recuperado. Así es que pues ya lo sabes, todos los enlaces de este super programa te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Así es que es muy importante que lo consultes. Bueno, aquí al cual lo tengo, directamente se va a duplicar el archivo, pero ahí lo obtendríamos. Así es que finalmente yo con esta me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Los enlaces, como he dicho, en comentarios fijados en descripción para que lo utilices. Password para RAR. Y bueno, también vía Twitter te voy a estar dejando ahí algo impresionante. Así es que nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.